Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés López Barquero, estudiante de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Y voy a hablar acerca un poco de lo que son derechos humanos en sí. Bueno, los derechos humanos como tal, no hay una, digamos, las personas no tienen como claro muy bien qué son, solo asumen como que están ahí y ya, ¿verdad? Pero no hay como una idea muy clara de qué son. Bueno, los derechos humanos como tal son aquellos derechos que las personas tenemos por existir, ¿verdad? Por ser humanos propiamente, siendo universales e inherentes hacia todas las personas, más allá de cualquier tipo de condición como nacionalidad, sexo, religión, entre otras, garantizando tanto la igualdad como un trato no discriminatorio entre personas. Bueno, estos derechos van tanto desde derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida hasta los derechos que propiamente le dan como significado, le dan como importancia a esa vida, tales como derecho a la libertad, derecho a la salud, entre otros. Asimismo, estos derechos son inalienables, es decir, no pueden ser suprimidos de ninguna forma, salvo como situaciones muy concretas, y de igual forma son interdependientes, en tanto el disfrute pleno de un conjunto de estos no se puede hacer sin otros derechos, ¿verdad? Asimismo, se plantea como es obligación del Estado no solo llevar a cabo como una protección propiamente de sus derechos, ¿verdad? Ante cualquier tipo de violación que se haga sobre los mismos, sino también efectuar como una aproximación que no interfiera ni limite de ninguna forma con su pleno disfrute, estableciendo como medidas para garantizar propiamente su disfrute. Bueno, tenemos lo que son como eventos de relevancia en la historia de los derechos humanos, teniendo como primer punto que al inicio de la historia humana solo algunas personas podían disfrutar de derechos, ¿verdad? Algunos derechos. Y no será sino hasta Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia, que anuncia que los esclavos podrán ser libres, ¿verdad? Que tenían la potestad de escoger libremente su religión, donde posteriormente estas palabras darían lo que sería inicio a los derechos, siendo expandidas así hacia como otras regiones del mundo, como Grecia, India. Después tenemos que como parte de los derechos internacionales de los derechos humanos se establecen en Inglaterra a través de la Carta Magna que digamos, se reconoce que los derechos de todas las personas no pueden ser infringidos o violentados de ninguna manera, ¿verdad? Siendo así estos derechos humanos reconocidos y a salvo de las personas en poder. Cabe reconocer, después tenemos como lo que es la Revolución Francesa, que en una búsqueda de derechos se establece lo que viene haciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la que se estipula una lista con los derechos naturales súper importantes y sagrados del hombre, ¿verdad? Estableciéndose así para un reconocimiento por parte de los miembros del cuerpo social ante lo que serían sus deberes y derechos, siempre da como una atención tanto a la Constitución como el bienestar colectivo. Asimismo, cabe destacar que aquí se presenta lo que vendrá siendo tanto el principio de proporcionalidad y legalidad de la pena, así como el principio de presunción de inocencia. Después vemos que la segunda, como resultado, ¿verdad?, del impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos estaban como en una cuasi extinción, ¿verdad?, siendo necesario un cambio muy importante, llevando así a como una cooperación entre lo que vendrá siendo los estados, ¿verdad? Eh, Dando paso como que una potestad de estos, ¿verdad? Una disposición de estos para lo que es la protección general de los derechos humanos en base a una serie de libertades fundamentales, tales como la libertad del pensamiento, libertad a la palabra, libertad a la religión, entre otros. Declarando, ¿verdad? Como un reconocimiento a lo que serán los derechos internacionales de los derechos humanos de las personas. Este, estableciendo así como también lo que es la ONU como un medio para propiamente el desarrollo y la formación de las personas ante lo que es su fe por lo que es derechos humanos y resolución de problemáticas humanitarias. Cabe destacar también como en esta declaración que se realiza, como tal, aún no es de carácter obligatorio, ¿verdad? Apenas como moral, entonces vamos a establecer como tal esas estipulaciones obligatorias que deben seguir los estados para el respeto hacia los derechos humanos. Después tenemos que como en estas disputas entre los estados respecto como
qué derechos debe hacerse énfasis como tal, cuáles deberán incluirse y estipularse como derechos humanos. Algunos países también hacían como énfasis en una regulación de derechos civiles, otros énfasis en derechos como más sociales, económicos, etcétera. Y no sería sino que se realiza bajo supervisión de Eleanor Roosevelt como un consenso donde se establece una declaración universal de derechos humanos, donde se establecen como propiamente ya los derechos tanto civiles, políticos, sociales y económicos para todas las personas del mundo, estableciéndose así ya como de carácter obligatorio. Y después tenemos lo que vendrá siendo el principio de dignidad en relación a los derechos humanos. Bueno, el principio de dignidad se establece como una base sumamente importante ante la diversidad como de todos los derechos humanos, ¿verdad? Siendo que a través de este principio como se estipula que las personas somos libres e iguales en la que es como los derechos que tenemos, ¿verdad? Estableciendo así una como libre voluntad de los individuos en atención a tanto como una igualdad, a un trato no discriminatorio, una eh, libre como escogencia, ¿verdad? En ese sentido, donde una libertad solo como por ser humanos, ¿verdad? Donde las personas no pueden ser tratadas como meros objetos o medios de interés colectivo. Se establece así que también como que la acción penal, ¿verdad? Que sin importar como la gravedad de los delitos que pueda llegar a cometer un individuo, en todo momento está en potestad de dignidad y por tanto es un sujeto de derechos, ¿verdad? No se le puede como violentar sus derechos de ninguna manera. Eh, Siempre como desde esta parte de presunción de inocencia, de imparcialidad, ¿verdad? Como un trato digno. Y después tenemos lo que son las generaciones de derechos humanos, donde se establece debido como el desarrollo progresivo que se hace por como todos esos derechos de verdad desde el inicio, hacía necesario como establecer como una clasificación ante estos derechos. De esta forma se tiene como lo que es la primera generación con derechos de carácter clásico, que estos se enfocaban más que nada como en la protección del individuo ante el poder del Estado, ¿verdad? Y limitando como a su vez el accionar que podía realizar el Estado, ¿verdad? Teniendo como derechos entre estos, como el derecho a la prohibición de la esclavitud, prohibición a la tortura, a derecho como un juez imparcial, a derecho a la presunción de inocencia, entre otros. Después tenemos lo que es la segunda generación con derechos estándares, individuales y colectivos, que estos se establecen buscando como garantizar el bienestar tanto a nivel como económico, cultural y social de las personas, ¿verdad? Siempre como desde esta parte del ser como personas que tienen dignidad, ¿verdad? Ante como que las desigualdades y carencias que se presentaban en la sociedad, ¿verdad? Más que nada como en ese momento. Cabe destacar también como con estos derechos se obliga al Estado que será propiamente a establecer medidas enfocadas en como asegurar que las personas disfrutan por completo en la medida de lo posible los recursos con los que se cuentan como estos derechos, ¿verdad? Más allá, independientemente como de cualquier desarrollo que esté teniendo ese Estado, ese país. Después tenemos la tercera generación que se establece como resultado, los derechos que establecen, derechos colectivos en esta, están como resultado de la globalización, estableciendo así derechos difusos que estos indican que toda persona de la comunidad puede tomar acciones para lo que es como la defensa de los derechos, así como derechos de información que estos eh, bueno, se establecen como que aún, como que derechos que aún no se han, eh, derechos a los cuales como que aún no se ha establecido una como regulación obligatoria por parte de los estados, ¿verdad? Como para que se respete, también como por ejemplo el derecho a la paz, derecho al desarrollo, considerando a sí mismo como que son derechos de información, de como que su violentación y sus consecuencias tienen como un efecto a generaciones futuras también, ¿verdad? Generaciones que no han nacido. Y por último, derechos ante el desarrollo tecnológico. Bueno, la cuarta generación, ¿verdad? Antes de esto, la cuarta generación
aun como tal no se establece como claro cuáles son los derechos de la cuarta generación, pero se relaciona mucho como con derechos ante el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Indicando como derechos relacionados a una innovación en tecnologías, lo que es como la información y la comunicación, como todas estas partes actuales de la globalización, ¿verdad? Como todo lo relacionado a tecnológico e información, teniendo por ejemplo el derecho a la privacidad de la información, derecho a libre como navegación, acceso a lo que serán como tecnologías y a lo que es la comunicación, entre otras. Después, como último punto, tenemos ya lo que es fuentes de derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Teniendo, por ejemplo, tratados o convenios, que es tratados o convenios internacionales donde se establecen entre los estados lo que vendrá siendo como las reglas que estos deben seguir para tanto la interpretación como respeto a lo que serán los derechos humanos, ¿verdad? De los derechos de todas las personas. Las costumbres que fungen como la fuente más antigua de derecho internacional, que es donde se van estableciendo las normas que van a ser catalogadas como derechos, ¿verdad? Y por último, tendencias, que a través de estas se establece lo que viene siendo como una categorización de entre derechos fundamentales y los otros derechos, ¿verdad? Datándoles así como ya de un carácter obligatorio. Se plantea como importancia de los derechos humanos para lo que es ciencias policiales, no solo que estos fungen como un marco jurídico y ético que deben seguir todos los cuerpos policiales y todos los individuos en el personal, ¿verdad? Para dictaminar como sus acciones, sino que también es de gran ayuda para una prevención de violencia, una rendición de cuentas, ¿verdad? Procurando así evitar como unos abusos de autoridad, de abusos de poder, encaminado como es la paz social y como la convivencia democrática entre la sociedad y entre las personas. Eso sería todo. Muchas gracias.